Si hoy alguien pudiera jalar el tapón de los grandes lagos y drenarlos por completo, no aparecería un fondo plano y aburrido. Aparecería otra cosa, un paisaje que parece de otro planeta, con paredes de roca, cicatrices gigantes, canales, lomas y objetos que no deberían estar ahí. Porque los grandes lagos no son solo agua. Son una bóveda. Y lo que guardan abajo es más raro y más frágil de lo que imaginas. Piensa primero en la escala. Estos lagos concentran alrededor de una quinta parte del agua dulce superficial del planeta y cerca del 90% del agua dulce superficial de Estados Unidos. Si pudieras repartir toda esa agua sobre el territorio continental del país, lo cubrirías con casi 10 pies. Es como si el continente entero quedara sumergido en una piscina imposible. Y en una piscina así, todo lo que cae, cae de verdad. Pero la escala no es solo para impresionar. La escala crea condiciones únicas. Condiciones que convierten el fondo en un archivo, un museo, un lugar donde el tiempo se comporta raro. Y el mejor ejemplo para entenderlo es el lago que siempre se sintió más como mar que como lago, Superior. Lake Superior llega a unos 1332 pies en su punto más profundo. A esa profundidad, la luz se rinde, la presión manda, y el fondo deja de parecer parte de tu mundo. Y hay un detalle que lo cambia todo. La temperatura en las profundidades se estabiliza cerca de 39 grados Fahrenheit, 4 grados centígrados, durante largos periodos, casi constante. Como si el lago tuviera su propio modo congelador permanente. Cuando combinas profundidad con frío estable, ocurre algo que mucha gente no entiende. Lo que cae ahí abajo no se comporta como en cualquier otro sitio. En muchos lagos, con el tiempo, los procesos naturales tienden a empujar hacia arriba lo que se hundió. En Superior, el frío puede ralentizar tanto esos procesos que el patrón se rompe. Por eso existe esa frase que los marineros repiten como si fuera ley: Superior no devuelve a los suyos. Suena a poesía, hasta que descubres que también tiene química detrás. En ciertas condiciones frías, puede ocurrir un proceso llamado saponificación, donde las grasas del cuerpo se transforman en una sustancia cerosa conocida como adiposera. Suena técnico, pero el efecto es brutal. Preservación inusual, una apariencia pálida, casi antinatural en la oscuridad. Y aquí entra una historia que los buzos cuentan en voz baja, no por superstición, sino por lo que le hace a tu cerebro cuando lo ves con tus propios ojos. El SS Kamloops. Un carguero que desapareció en una tormenta en 1927. No hubo rescate milagroso. No hubo regreso. Se volvió una de esas historias que el lago se traga. Medio siglo después, en 1977, lo encontraron. A más de 260 pies, sentado en el fondo como si se hubiera estacionado ahí. La palabra clave es esa, como si. Porque en Superior, el tiempo puede sentirse equivocado. En Relatos del Kamloops se repite la misma idea. Objetos que deberían estar destruidos no lo están de la manera que esperarías. Y dentro del barco hay un cuerpo que se volvió parte del mito del lugar. Los buzos le pusieron un apodo, Old Waiiti. Lo inquietante no es solo la preservación. Es el movimiento. No porque regrese, no por historias paranormales, sino por física básica. En un espacio cerrado como una sala del barco, las corrientes que crean las aletas de los buzos pueden mover lo que está suspendido. Y cuando algo humano, blanquecino, aparece desplazándose hacia ti en una habitación negra, tu mente no lo procesa como corrientes. Lo procesa como me está siguiendo. Y de repente entiendes por qué esa leyenda de nunca devuelve se siente tan real incluso cuando sabes que no hay fantasmas, solo agua fría y silencio. Pero ese es apenas el primer nivel del secreto, porque el fondo no solo guarda historias humanas de hace décadas. Guarda huellas de gente que caminó donde hoy nadan peces. En Lake Huron existe una formación llamada Alpena Amberley Ridge. Hoy está bajo el lago, pero hace unos 9000 años, cuando los niveles eran distintos, esa zona era un corredor terrestre. Y no era un pasillo vacío, era una ruta real para animales y para cazadores que conocían el terreno con una precisión que impresiona incluso ahora. Se documentaron estructuras de piedra construidas para cazar caribú, no como accidente, sino como diseño, líneas de rocas que canalizaban a los animales hacia un punto específico, obligándolos a entrar en un embudo, en una trampa colectiva. Una de las estructuras más citadas se conoce como Drap 45 Dry Flane, y lo más fuerte no es solo que exista, sino que siga ahí, visible, reconocible, como si alguien la hubiera armado ayer, excepto que es miles de años más antigua que muchas de las cosas que solemos llamar civilización. En ese momento la pregunta cambia. Ya no es qué hay abajo, es cuántas capas de tiempo están apiladas ahí abajo. Una capa de tormentas modernas.
otra de barcos y guerras, otra de cazadores prehistóricos. Y debajo de eso, una capa todavía más extraña, vida microscópica viviendo como si el planeta estuviera en otra era. En ciertas áreas del lago Hurón se han estudiado sincoles, sumideros bajo el agua, donde la química no se parece al resto del lago. El agua puede tener más minerales, menos oxígeno, compuestos de azufre, condiciones que para peces y vida normal son casi una zona prohibida. Pero para ciertos microbios es justo lo que necesitan. Ahí aparecen mantos microbianos de colores, morados, verdes, blancos, cubriendo el fondo como una alfombra viva. Y lo que vuelve esto tan extraño es simple. Esos organismos sobreviven con estrategias químicas que recuerdan a cómo funcionaba la vida cuando la Tierra era joven, antes de que el oxígeno dominara el planeta como lo hace hoy. Es como mirar un modo antiguo de la Tierra escondido dentro de un lago. Y si eso ya te parece demasiado, entonces llega el misterio que Internet ama, el supuesto Stonehenge bajo el agua en Grand Traverse Bay, en Lake Michigan. La idea es irresistible, una formación de piedras bajo el agua y una supuesta figura grabada que algunos interpretaron como un mastodonte. El problema es que el nombre Stonehenge ya viene cargado de promesas, y ahí es donde el tema se vuelve resbaladizo, porque el propio arqueólogo asociado al hallazgo ha dicho que esa etiqueta fue inflada por el ruido mediático. Lo que realmente se describe es una línea larga de piedras, más de 1 milla, y lo del mastodonte sigue siendo debatido y difícil de verificar por las condiciones del sitio. Y aún así, el misterio no necesita inventarse. Durante ciertos periodos, zonas que hoy son fondo del lago fueron tierra firme. Así que sí, es plausible que existan estructuras antiguas ahí abajo. Lo que no es inteligente es saltar directo a la conclusión más grande solo porque suena mejor en un titular. Y mientras la gente discute si fue o no fue, hay un archivo que sí es totalmente real y parece trampa por lo bien que se conserva: 2 barcos de guerra de la guerra de 1812, Hamilton y Scourge, en Lake Ontario. Se hundieron en 1813 y hoy yacen como una foto congelada del siglo XIX, erguidos, con detalles preservados, con una sensación de tiempo detenido que es difícil de explicar sin verlo. La preservación en agua dulce fría, oscura y relativamente estable puede hacer que estas cápsulas del tiempo aguanten más de lo que aguantarían en muchos entornos marinos. Pero aquí viene el giro desagradable. Esas cápsulas están siendo atacadas por algo que cabe en tu uña. Los quagga mussels, mejillones invasores originarios de la región pontocaspiana, se expandieron por los lagos inferiores en cantidades absurdas y se pegan a cualquier superficie dura: rocas, tuberías, muelles y naufragios. Lo engañoso es que a simple vista parecen mejorar el lago porque filtran el agua. Y sí, la vuelven más clara. Pero esa claridad extracambia el ecosistema y empuja efectos en cadena. Altera la base alimenticia, modifica la luz que llega a profundidad, expone a especies que dependían de aguas turbias y reescribe el equilibrio que existía desde antes de que tú nacieras. Y si hablamos de historia, el problema es todavía peor. Cuando cubres un naufragio con capas y capas de mejillones, borras detalles, placas, texturas, marcas, rastros. Además añades peso y estrés a estructuras viejas. En madera, en metal, en todo lo que el lago había protegido con paciencia durante generaciones, aparece un enemigo nuevo que trabaja sin descanso. No llega con una tormenta épica. Llega con millones de cuerpos pequeños apilándose lentamente hasta que el archivo deja de ser legible. Y ahí está la parte que realmente se queda contigo. Bajo la superficie hay un registro completo de este continente, rutas de caza de hace 9000 años, ecosistemas que se sienten antiguos a escala planetaria, barcos de guerra congelados en el tiempo, naufragios que parecen hundidos ayer, y por primera vez ese registro se está cubriendo, erosionando, reescribiendo. Ahora mismo, la superficie cambia todos los días. Las olas vienen y van. El hielo aparece y desaparece. Las tormentas pasan. Pero el fondo se suponía que era distinto. Se suponía que el fondo era eterno. Y no lo es. La bóveda se está abriendo, y lo que está dentro no solo es extraño, es irrepetible. Y cuando por fin entiendes eso, mirar un lago tranquilo se siente diferente, porque ya no estás viendo solo agua. Estás viendo una tapa sobre un mundo que está ahí abajo, esperando, y desapareciendo más rápido de lo que cualquiera pensó. Y si te quedas con esa imagen, la de una tapa cubriendo otro mundo, entonces el siguiente paso es inevitable: preguntar cómo se construyó esa bóveda. Porque los grandes lagos no aparecieron como un charco gigante. Son el resultado de una historia violenta, lenta, casi incomprensible, que empieza mucho antes de cualquier barco, antes de cualquier pueblo, antes incluso de que existiera el concepto de norte como lo entendemos. Hace más de 1000 millones de años, el continente intentó partirse en dos.
Geólogos lo llaman el Mid-Continent Rift, una enorme cicatriz donde la corteza se abrió y el magma subió desde el manto, formando capas de basalto que todavía hoy están ahí, escondidas bajo el agua de superior. Es como si el continente hubiera intentado convertirse en dos continentes, y justo antes de romperse del todo, se arrepintiera. La grieta dejó de expandirse, la herida no se cerró completamente, solo quedó marcada. Y esa marca, esa debilidad, se convirtió en el cuenco perfecto para que, millones de años después, la naturaleza llenara la bóveda con agua. Pero el tallado final no lo hizo el fuego, lo hizo el hielo. Hace alrededor de 2,5 millones de años comenzó el ciclo de glaciaciones del Pleistoceno, y ahí el mapa se reescribió. Imagina capas de hielo de hasta más de 1 kilómetro de grosor avanzando como una excavadora lenta, aplastando valles, arrancando sedimento, profundizando canales antiguos, empujando rocas gigantes como si fueran canicas. No fue una sola glaciación. Fueron avances y retrocesos, como respiraciones. Y cada respiración raspaba un poco más el continente, dejando depresiones, acumulando morrenas, cordones de escombros, que luego se convertirían en límites naturales entre lagos. El último gran máximo glacial fue hace unos 20,000 años. En ese momento, no había grandes lagos. Había hielo. Y luego llegó el calentamiento, el retroceso, el deshielo. El agua empezó a ocupar esas cuencas, pero no de forma estable. Los niveles subieron y bajaron durante miles de años, y ahí está el detalle que lo cambia todo. Durante ciertos periodos, el nivel del agua era cientos de pies más bajo que hoy. Lo que ahora llamamos fondo fue tierra firme, caminable, habitable. Y eso significa que no solo hay barcos abajo, hay paisajes antiguos enterrados en oscuridad y señales de personas que estuvieron allí antes de que el agua reclamara el territorio. Por eso no sorprende tanto que exista una Alpena Amberley Ridge con carriles de piedra para conducir caribú o líneas de rocas que no encajan con un fondo natural. Lo sorprendente es que esas estructuras sigan legibles, como si el lago hubiera actuado como una caja fuerte. Porque el agua dulce fría, en ciertos lugares, no se comporta como el océano. No tiene la misma salinidad, no tiene los mismos organismos perforadores, no tiene la misma energía constante de corrientes abiertas. En algunos sitios, el fondo es silencioso. Y el silencio preserva. Esa preservación es la razón por la que puedes encontrar barcos de madera con detalles intactos. Y también es la razón por la que algunos lugares se sienten como si el tiempo estuviera mal calibrado. Pero claro, el lago no preserva por bondad. Preserva por indiferencia. Lo que cae se queda. Y eso incluye historias que todavía duelen. Cuando la gente habla del Edmund Fitzgerald, casi siempre piensa primero en la canción, en la frase, en la leyenda. Pero lo que hace que esa historia se convierta en una sombra permanente es lo simple: una noche, una tormenta y un gigante de acero desapareciendo sin aviso. Noviembre 10 de 1975. Un carguero de 729 pies, cargado con taconita, luchando contra viento y olas en superior. El capitán era experimentado, la ruta estaba pensada para buscar protección, y aún así la tormenta fue más fuerte de lo esperado. Hubo mensajes, fallos, señales de daño, y luego la última frase que quedó registrada: "We're holding around". Y después, nada. Ni llamada de auxilio, ni tiempo. Solo un vacío en la superficie y un silencio abajo. El barco terminó a más de 500 pies, partido en dos, como si el lago lo hubiera doblado y dejado caer. Y lo más inquietante, no hubo recuperaciones humanas. No porque nadie quisiera, sino porque el lago no funciona como el resto. La leyenda de que no devuelve no es un poema bonito. Es una manera de decir que en ciertos lugares, lo que entra se convierte en parte del archivo. Y superior es el archivista más frío. Pero si superior es el lago del abismo, Erie es el lago de la trampa. Porque Erie es el más bajo, el más superficial, y por pura intuición uno pensaría que eso lo hace más seguro. Es al revés. Erie concentra más naufragios por milla cuadrada que muchos imaginarían, y la razón no es mística, es física de olas. En aguas profundas, una ola puede ser larga, con energía distribuida verticalmente en un volumen grande. En aguas poco profundas, esa energía se comprime. Las olas se vuelven más empinadas, más cortas, más cercanas entre sí. No te levantan y te sueltan con calma, te golpean en intervalos rápidos, con crestas que llegan sin darte respiro. Y encima Erie tiene trampas geográficas como Long Point, una lengua de arena que, con mal tiempo, puede convertir una ruta en un callejón sin salida. En épocas de vela, eso era sentencia. Sin motor potente para escapar, el viento te empujaba hacia la costa como una mano gigante,
y el fondo hacía el resto. Erie, además, es barro. Un barro que puede tragarse un casco, envolverlo, sellarlo del oxígeno y conservarlo como si lo hubieran cubierto con una manta. Eso suena casi bueno para arqueología, hasta que recuerdas que el mismo lago que conserva madera también puede crear zonas donde el agua se vuelve irrespirable para la vida. Cada verano, en su cuenca central, el oxígeno puede caer tanto que aparecen zonas muertas. Y aquí no necesitas conspiraciones, fertilizantes, fósforo, escorrentía agrícola, floraciones de algas, y luego el colapso. Cuando esas algas mueren, se hunden, y bacterias las consumen usando oxígeno. Si el lago se estratifica y no mezcla bien, el oxígeno se agota. Los peces huyen si pueden. Lo que no puede moverse, paga el precio. Y a veces, incluso los peces quedan atrapados contra la costa cuando una masa de agua pobre en oxígeno se desplaza con el viento, convirtiendo kilómetros de orilla en un escenario de pérdida masiva. Es la clase de evento que te recuerda que estos lagos no son postales. Son sistemas vivos, sensibles y muy fáciles de desequilibrar. Y luego está Ontario, el lago que guarda algo que no parece real hasta que lo ves en imágenes. Hamilton y Scourge, dos barcos de guerra de 1812, erguidos, con mástiles todavía en pie, con cañones mirando a un enemigo que se rindió hace siglos. Es casi obsceno lo bien que se preservó esa escena, porque parece que alguien congeló el instante exacto del desastre. Es como si la bóveda, además de ser atacada por fuera, también estuviera cambiando por dentro. Por eso arqueólogos y científicos están corriendo con sonar, vehículos remotos, escaneo 3D, fotogrametría, intentando capturar lo que puedan antes de que la textura real desaparezca. Porque una cosa es ver una réplica o un modelo. Otra es ver el objeto real en su lugar, en su contexto, en su silencio. Y hay demasiado abajo para salvarlo todo. Se habla de miles de barcos hundidos en los grandes lagos a lo largo de siglos, sin contar embarcaciones pequeñas que nadie registró. Muchos jamás serán encontrados. Y otros, aunque se encuentren, pueden llegar tarde, cuando el sitio ya está cubierto, colapsado o irreconocible. Y ahí es donde todo el tema se vuelve más grande que misterios bajo el agua. Porque esto no es solo historia marítima. Es historia humana. Es geología. Es biología. Es el registro de cómo un continente casi se partió, cómo el hielo lo raspó, cómo el agua lo llenó, cómo personas caminaron por donde hoy hay olas, cómo guerras dejaron restos intactos, cómo tormentas borraron nombres, y cómo una invasión del tamaño de una uña está destruyendo en décadas lo que el frío preservó durante siglos. Esa es la ironía brutal de los grandes lagos. Su fondo parecía eterno porque el entorno lo protegía. Y ahora, justo cuando tenemos la tecnología para ver más que nunca, el archivo se está borrando más rápido que antes. Así que la próxima vez que mires superior desde la costa y veas el agua tranquila, no te quedes con la superficie. Imagina el basalto del rift antiguo allá abajo. Imagina los carriles de piedra en Hurón. Imagina los mantos microbianos en los sumideros, trabajando como si estuvieran en otra era del planeta. Imagina el Fitzgerald partido, inmóvil. Imagina Hamilton y Scourge como una escena congelada de 1813. Y luego imagina una alfombra de cuagas avanzando, cubriendo todo, cambiando todo, volviendo borrosa la evidencia de lo que fuimos. Porque al final, el verdadero terror no es que haya cosas extrañas en el fondo. El verdadero terror es que el fondo, que parecía intocable, ya no lo es, y que lo que está allá abajo no solo está esperando a ser descubierto, está desapareciendo mientras lo contamos.